Hola. Quiero enseñarles un truco. Uno de las cosas que un gaffiter sabe de partida es que si hay humedad en una cañería, no se puede soldar. Es incompatible la soldadura de estaño con la humedad. Si yo quisiera poner esta conexión en esta cañería, donde hay humedad ahí, al calentar este extremo con el soplete, se va a calentar el agua, va a hervir, va a empezar a chisporrotear para todos lados y va a generar mucho vapor a presión. Y ese vapor y el agua que está ahí dentro va a escurrir por el borde de la cañería y por el borde del fitting. Por lo tanto, se va a mojar toda la superficie donde debería estar, donde la soldadura debería fluir y pegar las dos piezas. ¿Ya? En ese caso, al haber humedad ahí, no se va a producir soldadura y va a fallar la soldadura. Eventualmente ahí va a haber una fuga de agua. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es sacar la humedad que hay o el agua que hay en una buena parte de ese tramo de cañería. ¿Ya? Si nosotros tenemos una llave de paso por acá, antes de este extremo, nosotros podemos abrir la llave de paso, soplar por aquí y sacamos el agua. Si no hay una llave de paso aquí, podemos introducir un tubo de plástico como este, por este hoyito, lo más lejos posible, lo más hacia adentro posible, chupamos y sacamos todo el agua que hay en este tramo de cañería. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si la llave de paso general de la casa, imagino que es la única llave de paso que hay en el sistema, está mala, no está cortando perfectamente el agua, y por lo tanto, mientras nosotros estamos trabajando aquí, sigue entrando agua, gota a gota, por toda la cañería, y empieza a salir por acá gota a gota. Nosotros podemos meter el tubito para acá, sacar todo el agua que hay, y esperar que nos dé tiempo, la cantidad de gotas que se van juntando nos dé tiempo para preparar este material para soldar, poner las piezas y soldar antes que la humedad llegue tan cerca como para empezar a generar vapor o salpicados de agua. ¿Ya? Si la cantidad de agua que está entrando por la llave de paso es un flujo muy grande, eso no nos va a servir. ¿Ya? Por mucho que saquemos el agua, va a llegar el agua aquí antes que podamos terminar el proceso. ¿Ya? Entonces, en esas situaciones, lo único que habría que hacer es reparar esa llave de paso. Si es la llave de paso de la compañía del agua, probablemente no vengan en varias horas o varios días y tenemos que esperar todo ese tiempo para poder terminar el trabajo. O lo reparamos nosotros, lo que podría ser ilegal, siendo que esa llave de paso es de responsabilidad de la empresa de agua. O podemos hacer un truco que es la típica astucia del gaffiter chileno, del viejo gaffiter chileno. Vamos por partes. Antes de aplicar la técnica, vamos a tener que limpiar lo más posible esta pieza aquí, el final de la cañería, preparándola para recibir el fitting. Aunque esté mojado, se nos moja la lija, qué sé yo, no importa. La cosa es que es sacar la mayor cantidad de mugre posible. ¿Ya? Primero que nada. Segundo, preparar todas las piezas que hay que soldar, lijándolas, poniéndole el fundente, todo listo para llegar, colocar y rápidamente soldar. Una vez que tenemos todo eso listo, entonces viene la pillería. Pero antes de hacer eso, voy a poner el soplete aquí para que ustedes vean qué pasa
con el agua si es que nosotros no sacamos el agua de ahí. O si es que el agua, una vez sacada, vuelve a llegar aquí donde vamos a poner el filtro. Hola, hola. Hola. Estoy grabando. Vale. Ustedes se fijan, ahí está saltando el agua, porque está empezando a hervir. Si yo lo caliento aún más todavía, salta aún más. Eso inevitablemente va a mojar todo el feeding, toda la cañería por dentro, el agua va a hervir, va a formar vapor y va a volver en forma de agua. Todo eso es un ambiente que no sirve para soldar. Entonces, una de las más importantes herramientas que debe tener un gas fitter que trabaja con agua en su maletín: un pedazo de pan. Puede ser cualquier tipo de pan, molde, francés, japonés, chino, lo que sea. Lo importante es que tenga miga. Miga que nosotros vamos a sacar y vamos a moldearlo, masajeándolo, como quien está amasando pan, y formamos una pelotita de masa de pan. Ya tenemos eso listo. Entonces introducimos el tubo, el tubito, la manguerita, y tratamos de sacar la mayor cantidad de agua posible para que nos dé un poco más de tiempo de que si tuviéramos el agua aquí. ¿Ya? Algo podemos ahorrar de tiempo. Pero antes de hacer eso, voy a poner el soplete aquí para que ustedes vean qué pasa con el agua si es que nosotros no sacamos el agua de ahí. O si es que el agua, una vez sacada, vuelve a llegar aquí donde vamos a poner el filtro. Hola, hola. Hola. Estoy grabando. Vale. Ustedes se fijan, ahí está saltando el agua, porque está empezando a hervir. Si yo lo caliento aún más todavía, salta aún más. Eso inevitablemente va a mojar todo el feeding, toda la cañería por dentro, el agua va a hervir, va a formar vapor y va a volver en forma de agua. Todo eso es un ambiente que no sirve para soldar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, sin quemarnos, claro, ya, ahí sacamos toda esa agua, más que suficiente para fines demostrativos, ¿no? Entonces, una vez que sacamos el agua de ahí, rápidamente secamos todo esto, incluso un poquito por dentro también, porque va a generar vapor y va a ablandar el pan que vamos a meter allá adentro. Secamos bien, lijamos muy bien, dejarlo bien limpiecito.
Como ya habíamos lijado antes, no tenemos que lijar mucho, un poquito. Ya ponemos el fundente, la mayor cantidad posible y bien distribuido por toda la cañería. Y luego introducimos la pieza que vamos a soldar. Calza bien, por lo tanto, este es el momento para introducir el pan. Una buena cantidad de pan para formar un tapón potente que no pueda ser movido o traspasado por esa agua que está entrando gota a gota sin mucha presión, pero a la medida que se llene la cañería va a empezar a generar presión y va a empezar a desmoronar el pan. Así que rápidamente terminamos eso, limpiamos cualquier resto de pan que pueda haber ahí, ponemos el fundente en las partes que pudiera, en todo el tubo, toda la cañería, y instalamos nuestra pieza. Todo esto obviamente lo más rápido posible, poniéndolo en la posición correcta. Encendemos el soplete. Y tenemos que poner el calor del fuego del soplete en todo el sitio, de manera de ir achapando las tres partes al mismo tiempo. Echándole soldadura ahí, ahí y acá. Ahora yo no le puse, esto como es para demostración nomás, no le puse fundente ahí arriba, por lo tanto ahí no escurrió la soldadura. Pero si ahora nosotros sacamos esta pieza, les voy a mostrar cómo quedó la soldadura y el pan en la cañería. Entonces, traigamos la cámara para acá, para que vamos a ver. Ahí está por debajo, se ve, no sé si se alcanza a visualizar. Ahí. Perfectamente cubierto con soldadura todo alrededor. Por debajo y por arriba. Y por los lados. Entonces, ya saben cómo soldar una cañería cuando tienen agua y no pueden sacar esa agua. Y bueno, gracias y hasta un próximo video. Pero no olviden ponerle un me gusta, suscribirse al canal, compartir este vínculo a este video y vuelvo. Nos vemos. Gracias. Chao.